Universidad Manuela Beltrán y hoy te vamos a realizar unas preguntas sobre tu ámbito laboral como profesional de enfermería clínica. Bueno, te vamos a realizar las preguntas. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo han influido la salud mental de tus pacientes en tu ámbito laboral? Bueno, creo que independientemente de la atención que brindemos en cualquier ámbito de atención a pacientes, sea clínico, sea extramural, creo que siempre hay un proceso, unas dimensiones que se adhieren a uno como profesional de enfermería en atención que uno hace a un paciente. Entonces, independientemente de que sea un cuidado físico, esa salud mental también se puede ver permeada en nosotros, causándonos ciertas emociones, ciertas expresiones corporales que independientemente el profesional tiene que empezar a identificar, pero también a gestionar, porque independientemente también somos un ente que no solamente cuida a nivel físico, sino también es una esponja que absorbe muchos de esos sentimientos y emociones que tiene un paciente dentro de un entorno en el cual puede estar solo, en el cual puede estar angustiado, en el cual puede vivir un sinfín de emociones que puede llevarnos como tal a extralimitar esa gestión que tenemos nosotros mismos de esos sentimientos y esa salud mental. Hola, buenas. Vamos a seguir continuando, señor José, con la siguiente pregunta, que es cómo ha evidenciado el efecto de la salud mental en la familia de sus pacientes. Bueno, creo que independientemente la salud mental no solamente tiene un componente individual, sino también familiar. Entonces, digamos que a nivel general, cuando hacemos un proceso de atención hacia una familia, hacia una comunidad o hacia un paciente, tenemos que también evaluar ese contexto en el cual está, porque independientemente ese paciente puede influir en la salud mental de esa familia y esa familia también puede influir en la salud mental de ese paciente. Entonces, digamos que a pesar de hacer una valoración integral hacia un paciente, también tenemos que ver esas dinámicas familiares que se presentan y cómo esas dinámicas familiares se transforman en esa salud mental que está teniendo el paciente en ese momento que está recibiendo nuestra atención. Bueno, otra pregunta es, ¿qué consideras para ti la importancia de tener en cuenta la salud mental de tus pacientes y de sus familiares que en ese momento lo están acompañando allí en su lugar, así sea ya en su hospitalización o en su consulta? Bueno, así como es importante hacer un proceso de valoración física adecuado, cefalocaudal, y que es proporcional a lo que el paciente nos está refiriendo que tiene, también es importante hacer un proceso de valoración mental o psicológica, ¿sí? De acuerdo a esas características o de acuerdo a esa sintomatología que nos está presentando el paciente. Sin embargo, muchas veces el profesional puede omitir o puede saltarse un paso muy importante que es la escucha activa. ¿Sí? La escucha activa dentro de un proceso de atención es muy importante. ¿Sí? Independientemente si el paciente nos está diciendo mentiras o nos está diciendo la verdad, nosotros no emitimos juicios de valor, escuchamos y a través de esa escucha generamos un proceso de valoración, ¿sí? Estandarizado, objetivo y que nos pueda brindar no solamente esa evaluación del paciente, sino también de su familia. Y que ese mismo estado en salud mental se puede también ver expresado en una enfermedad física. ¿Sí? Entonces es muy importante que como profesionales de la salud, en este caso de enfermería, tengamos las capacidades de hacer un abordaje también psicológico, ¿sí? O un trabajo interdisciplinario, donde podamos trabajar adecuadamente, ¿sí? De la mano, pero al mismo tiempo con ese paciente y con su familia. Ok, listo. Seguimos. Como profesional de enfermería, ¿usted qué ha implementado para identificar o complementar cuando un paciente necesita su ayuda mental? Bueno, es importante, todos los profesionales de la salud, independiente sea enfermería o no, deberían tener formación en cuanto a primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Los primeros auxilios psicológicos son súper fundamentales en la atención del paciente, en una crisis que tenga ese paciente al contarnos o al estar nosotros evaluando ese estado de salud mental, porque podemos tocar susceptibilidades, podemos tocar situaciones que pueden hacer que el paciente se nos desborde. Como profesional nosotros debemos hacer un primer abordaje mientras el profesional de psicología aborda totalmente ese contexto. Y lo segundo, aprender a no revictimizar situaciones que nosotros atendemos en el contexto clínico. ¿Sí? Ejemplo, ¿sí? Abuso sexual, violencia de género, ¿sí?
en lo cual nosotros tenemos que ser muy específicos en nuestras preguntas, en nuestro accionar para evitar transgredir, ¿sí?, esas situaciones o esa atención que nos estamos nosotros brindándole a ese paciente y llegar al punto en el cual nosotros sabemos que debemos llegar y que desde allí otro profesional debe abordar a ese paciente. Claro, porque es que ahí también iría lo que mencionaste en la pregunta anterior, de cuando, digamos, el paciente puede que nos esté diciendo la verdad o mentira, ¿no? Porque pues con nosotros nos puede ser una versión, pero a nivel del programa de psicología o los psicólogos pues puede dar otra versión. Creo que es importante siempre nosotros brindar escucha, eso es lo más importante. ¿Sí? No juzgar tampoco. Exactamente, brindar escucha, asentir, retroalimentar, repetir ciertas palabras. Listo, eso te hizo sentir triste. ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Afirmar que nosotros estamos escuchando su versión, pero que también es importante para nosotros en nuestro proceso de valoración. ¿Cómo crees que las redes de apoyo sociales influyen en la salud mental de los pacientes y con su familia? Bueno, las redes de apoyo son fundamentales dentro del proceso, no solamente de atención, sino también de seguimiento que tenemos con el paciente. Las personas o la persona es un ser social. Independientemente no lo podemos aislar de ese componente social, y es un componente súper fundamental en el desarrollo de sus habilidades, de esas capacidades que tiene la persona para superar ciertos traumas o ciertas situaciones físicas, mentales, emocionales. Es muy importante que nosotros hagamos coacciones o hagamos un trabajo mancomunado, no solamente como áreas como la psicología, sino también a través de la medicina, a través del trabajo social, que apoyen a esa persona para hacer una red de apoyo adecuada. ¿Sí? Nosotros no vamos a estar ahí siempre, pero sí esa red de apoyo. Y esa red de apoyo debe ser consciente de esa situación, debe también tener algunas estrategias que nosotros le vamos a enseñar a esa red de apoyo o que ya la sabe, ¿sí? Y va a estar ahí para poder compensar o para poder sostener a ese paciente cuando lo necesite. ¿Tú qué le aconsejarías a un paciente que no tiene red de apoyo o que no viene solo a tu consulta o está hospitalizado, ya sea un adulto mayor, un niño, que esté solo? La red de apoyo también podemos ser nosotros mismos como profesionales de manera inicial, ¿sí? Y de manera inicial nosotros podemos empezar a hacer la búsqueda de red de apoyo, amigos, familiares, conocidos, otros profesionales, comunidad. Hay muchas redes de apoyo también comunitarias o distritales que se encuentran en la ciudad o en los diferentes municipios de Colombia, que podemos acudir a ellos porque son grupos de escucha, son personas que pueden hacernos pues ese mantenimiento de lo que nosotros, o esa intervención que nosotros necesitamos, o ese fomento en esa salud emocional o psicológica que necesita el paciente. Reafirmar situaciones, hacer que ese paciente no recaiga o simplemente hacer un proceso de escucha cuando lo necesita. Listo, muchas gracias por habernos prestado este espacio de tu día. En cualquier otro momento te vamos a contactar para hacerte más preguntas. Listo, muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Bueno, muchas gracias. Una encuesta sobre psicología. Somos estudiantes de enfermería y estamos acá con la profesora Elisa. La primera pregunta es: ¿cómo ha influido la salud mental de los pacientes en tu ámbito laboral? Bueno, digamos que de alguna manera la salud mental de los pacientes puede llegar a ser de alguna manera un tema de preocupación para el profesional de enfermería, teniendo en cuenta que si algo tenemos los enfermeros es que realmente tenemos como esa ventaja de poder ver de manera integral a los seres humanos o a nuestros pacientes, obviamente. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que cuando se deben identificar aspectos que sean importantes de la salud mental, lo ideal es que en la manera posible esto no llegue de alguna manera a influir en nuestro mismo estado de salud. Lo que uno debe buscar siempre, pretender siempre, es por tratar en la medida posible de estar apoyando y orientando a los pacientes, pero también pues tener muy en cuenta obviamente que nosotros realmente debemos en la medida posible estar bien para poder de alguna manera garantizar que nuestros pacientes estén bien. Bueno, como segunda pregunta es: ¿cómo ha evidenciado el efecto de la salud mental en las familias de sus pacientes? Bueno, pues es bastante complejo porque por la misma situación que a veces puede llegar a tener los pacientes.
En este caso, cuando uno tiene pacientes, por ejemplo, que están en alguna condición crítica de salud, para la familia es bastante angustiante, se genera mucha incertidumbre, se generan miedos, se generan temores y obviamente pues uno como profesional de enfermería debería tener en cuenta esos aspectos. Son muy pocas las instituciones que tienen en cuenta la salud mental de la familia, realmente. Y yo siento que sí debería ser un punto que deberíamos abordar, teniendo en cuenta que, sobre todo lo que les digo, la incertidumbre por el estado de salud de los familiares es bastante complejo, ¿sí? A veces ellos no quieren demostrar frente a su familiar el miedo que sienten, por ejemplo, a perderlos, la incertidumbre que se puede llevar cuando se da un diagnóstico, cuando ese diagnóstico, por ejemplo, no es favorable. Entonces yo siento que parte de nuestra tarea como enfermeros es tratar de, en la medida de lo posible, digamos, de alguna forma tratar de garantizar que el abordaje se dé de manera integral, no solamente al paciente, sino que se tenga en cuenta precisamente la familia y todas. Como tercera pregunta tenemos qué es lo que usted como profesional de enfermería ha implementado para identificar cuando un paciente necesita ayuda en salud mental. Yo pienso que muchas veces no solamente es el lenguaje verbal al que estamos acostumbrados, sino también es el lenguaje no verbal cuando usted ve, por ejemplo, en el paciente esa cara de angustia, de miedo, de zozobra, que le genera un ámbito clínico. Lo primero que uno debería hacer en ese abordaje sería preguntar al paciente cómo se siente, si requiere algún tipo de apoyo y de acuerdo a eso podría tomar en este caso la decisión de pedir apoyo por parte, por ejemplo, del área de psicología. O ya si uno ve que las cosas son muy complejas, sería consultar con un médico tratante y pues revisar la posibilidad de que el abordaje sea mucho más profundo, por ejemplo en el caso de que se requiera un apoyo por parte de psiquiatría, pero pues ya depende mucho específicamente de la misma condición del paciente. ¿Cómo cree que las redes de apoyo social influyen tanto en sus pacientes como en las familias? Pues las redes de apoyo social son fundamentales porque, como su nombre lo indican, lo que buscan o el objetivo principal de ellos debe ser precisamente brindar ese soporte que se necesita, en este caso, no solamente para los familiares, sino obviamente para los pacientes. Entonces es como buscar de alguna manera, digamos, como, aunque suene un poquito redundante, como precisamente la forma de la que ellas redes de apoyo estén muy cerca tanto de los familiares, pero sobre todo los pacientes, porque son quienes de alguna manera están en una situación, puede ser de alguna forma de vulnerabilidad. ¿Qué haría si un paciente se encuentra en estado de vulnerabilidad y no tiene ninguna red de apoyo? Muy complejo, pues muy complejo. Yo pienso que la única forma de protegerse, por decirlo de alguna manera, sería, digamos, por lo que se le pueda prestar desde el ámbito clínico. Es decir, afortunadamente también en el ámbito clínico, por ejemplo, tenemos el apoyo de los psicólogos y de los trabajadores sociales. Entonces yo pienso que la única intervención que yo vería viable en esos casos sería tratar de garantizar como enfermera que los dos profesionales estuviesen al pendiente del paciente. Y eso yo que es como la única forma en que podría de pronto apoyarlo, y no sé si de pronto haya otra posibilidad.